linchar a mí. Bueno, listo. Ahora sí. Gracias. Se puede retirar, señor. Vamos a la nuestra. ¿Sí? Hoy tenemos un ratito para practicar un poco más. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo cosas con grafos, obviamente, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de cosas con caminos mínimos que estuvieron viendo hoy. La pregunta que hago siempre en esta clase es, ¿hacemos un repaso de 10 minutos de caminos mínimos? ¿O ya se lo acuerdan? Porque lo vieron hace una hora. Necesito que me respondan ustedes. Ok, vamos a hacer el repaso, ¿eh? Que hubo un poco de miedo ahí, me parece. Bueno, vamos a... ¿Cómo presento esto? ¿No? Acá. Bueno, camino mínimo. ¿Qué significa, básicamente? ¿Qué es el problema del camino mínimo? Si me responden rápido, sale rápido. Y mejor así después nos queda tiempo para practicar. Está bien. Bueno, acepto la definición, ¿no? El problema de mínimos en grafos, ¿no? Ok, ahí me gusta un poco más. Es el problema de buscar la manera más rápida de llegar de un punto A a un punto B. No donde un punto A es un nodo de mi grafo, un punto B es otro nodo de mi grafo. Y lo que yo defino como distancia, o eso que digo más rápido para llegar, que puede ser distancia-tiempo, lo voy a dar según los pesos de mis aristas, ¿no? Obviamente, todo el proceso que tenemos que hacer nosotros es del mundo real, traducir los términos del mundo real a términos de grafos, que eso vamos a manejar nosotros, ¿no? Y modelarlo con estos vértices y aristas que decíamos recién. ¿Cómo podemos resolver el problema? No, ahora que lo definimos. ¿Qué formas teníamos de resolverlo? Ok, había uno más, que sería para un par de casos puntuales. Empecemos por ahí, que es más fácil. Empecemos por BFS. De verdad, empecemos por BFS. ¿Sí? Dijkstra-Bellman Form. ¿Cuándo me iba a funcionar BFS como método para calcular el camino mínimo? Puede ser dirigido o no dirigido, eso no me interesa, pero sí que o todas las listas tengan el mismo peso o no tengan peso, que para nosotros sería equivalente. ¿Sí? Cuando no hay distintos pesos involucrados entre distintas aristas, BFS está genial. ¿Sí? Porque acuérdense cómo funciona BFS. Es radial. ¿Sí? Al funcionar radial, como vimos en la clase pasada, y alcanzar a mis nodos según la distancia a la que estoy conmigo, según la cantidad de nodos que visito, en cada iteración que hago estoy avanzando una posición. Entonces, en la primera iteración me estoy alcanzando los que están a distancia 1, si contamos distancia como cantidad de nodos. La siguiente iteración distancia 2, siguiente iteración distancia 3, etc. ¿Mm? Por eso no importa si es dirigido o no, porque el largo es lo mismo. Lo único que importa es que todas las aristas tengan el mismo peso. O al menos, en realidad, quizás el grafo puede ser pesado, pero lo que a nosotros nos interesa calcular en ese momento es la distancia mínima según, de vuelta, cantidad de nodos, ¿sí? No precisamente peso de las aristas. Según la definición que tenemos de distancia, podemos usarlo o no. Pero bueno, no deja de ser un algoritmo que usamos solamente en casos aislados. ¿Y por qué usaríamos este algoritmo en estos casos aislados? ¿Qué, qué particularidad tenía? Que nos sirve usarlo, ¿no? Por la complejidad. Porque hacer en BFS sobre un grafo, su complejidad es, podemos decir que es lineal con respecto al grafo, es lineal con respecto a su cantidad de vértices y aristas. ¿Sí? Es B más C. Que, de vuelta, solo lo podemos aplicar en estos casos
específicos. Pero para el caso general, teníamos nuestro querido amigo, Dijkstra, que si alguna vez no saben cómo escribirlo, es IJK, es alfabético. Pero bueno, no importa. ¿Cómo funcionaba Dijkstra? Este ya es un poco más complejo. Generalmente esta clase cae presencial, entonces esta parte es más dinámica. Porque si no, se me escriben por chat, es un embole. Aunque sea, escríbanme algo. ¿Cómo funciona Dijkstra? Ya es un poco más largo de escribir, yo sé, pero tratemos de que sea interactivo. Ok, es como que me dieron un cachito. Ni con vértice inicial. Ok, bueno. Que, está bien, bueno, gracias por escribir. Vamos a decirlo en palabras, porque si lo escribimos todo por chat vamos a estar 2 horas. ¿Cuál es la gracia de este algoritmo? ¿No? Nosotros, obviamente, como en cualquier algoritmo, vamos a empezar desde un nodo puntual, pero no funciona radialmente con el FS, sino que lo que vamos a ir haciendo es ir encolando en una cola de prioridad los pesos acumulados de las aristas que vamos encontrando. ¿Sí? Partiendo de nuestro nodo, vamos a ir acumulando en nuestro heap las aristas. Bueno, cuando decimos acumulando las aristas, técnicamente estamos acumulando a qué vértice estamos llegando y el peso hacia ese vértice, ¿no? O sea, podemos decir que vamos encolando en el heap una suerte de tupla donde es nodo, coma, peso acumulado, ¿no? Pero bueno, encolo lo que fuera, sí, me voy guardando esas cosas y ahí empiezo a recorrer. ¿Sí? Una vez que empiezo a recorrer, implica que tengo que primero desencolar lo primero que tenga en mi heap. Eso implica que ese nodo al cual yo voy a estar accediendo ahí es el nodo que tengo más cerca, ¿sí? Porque así funciona el heap. Me va a dar el nodo que tenga el menor peso. Obviamente si usamos un heap con la correcta función de comparación. Una vez que obtengo ese nodo y lo desencolo, replico el proceso, encolo sus adyacentes, me fijo siempre un par de cosas. Uno, que los pesos que yo voy a encolar sean los pesos acumulados, no solamente de las nuevas aristas, o sea, le sumo el peso del padre más el de las nuevas aristas. Em, Cuando yo desencolo, pues si encolamos así repetidas veces, yo puedo estar encolando referencias al mismo nodo, si tengo que asegurarme de que cuando encolo, desencolo eso, ignorar los repetidos o los que ya visité, o sea, puedo ir chequeando los cuales voy visitando. Y voy a ir chequeando si las distancias que yo voy teniendo guardadas a mis distintos nodos. Entonces, una vez que ya desencolé partiendo desde el uno, por ejemplo, obviamente el uno tiene distancia cero. Como todos los demás tienen distancia infinita, todavía como no sé dónde están, no sé cómo llegar, no los visité. A medida que voy desencolando, voy fijando la distancia que tengo acumulada y la reemplazo. ¿Sí? Si nosotros siempre encolamos estas distancias acumuladas, cuando desencolamos deberíamos siempre encontrar la menor. ¿Sí? De vuelta, teniendo en cuenta de que cuando encolamos, podemos encolar repetidas veces para el mismo nodo, cuando desencolamos, chequemos que no esté visitado. ¿Sí? El punto es que haciendo esto y repetido un par de veces, ¿sí? Eventualmente vamos a iterar por todos los nodos. Una vez que desencolamos el nodo que nosotros queremos, como fuimos encolando los pesos acumulados, vamos a desencolar el nodo con su peso mínimo. ¿Sí? Entonces, llegamos, encontramos el nodo y obtenemos el camino mínimo. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos tanto el peso, pero lo que nos interesa es el camino. Obviamente deberíamos ir guardando eso también, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hacemos esto, esto también aplica para el OFS, si bien no lo mencionamos, cada vez que vamos desencolando un nuevo nodo, nos interesa guardarnos quién fue su padre.
De esa manera armo ese diccionario y cuando encuentro el nodo que estaba buscando, reconstruir el camino es hacer como el camino inverso en el diccionario, ¿no? Yendo padre a padre a padre a padre. Bueno, sí, eso es tratando de escribirlo en palabras. Que a veces escribirlo en palabras es más difícil que simplemente escribir el código. Que si lo ven acá es bastante sencillo, ¿sí? Porque delegamos gran parte de la lógica de todo esto al heap, ¿no? El heap en sí mismo es el que nos ayuda a que todo esto funcione. Después estas dos son las partes más importantes. ¿Qué complejidad resultante entonces tenía usar el algoritmo de Dijkstra? Perfecto. E de log P. Sí, porque como aplicábamos el heap, a ver si tenía la explicación acá, a ver si lo escribo yo de vuelta. Uy, esto está siendo mucho más lento de lo que esperaba. Acá está. Ah, bueno, pensé que iba a estar desglosado. Pucha. Ay, no quiero escribir para atrás, voy a estar 2 horas. Bueno, si analizamos el código línea por línea, vamos a ver que justamente como el heap, las operaciones que hacemos en el heap son logarítmicas, ¿sí? Me termina dando que eso lo voy a repetir X cantidad de veces. Y por magia de simplificación, termina quedando esto. Sí, de vuelta, no voy a entrar en detalle, ya lo vieron. Siento que estamos perdiendo el tiempo. Acuérdense igual de este detallecito, sí. A mi criterio personal, este más para mí no importa demasiado, pero bueno, si somos los más completos posibles, lo ponemos, sí, porque obviamente tiene que ver con las operaciones que hacemos sobre los nodos y después las operaciones con las aristas con eh, los nodos por separado. Para mí si pone log está bien. ¿Qué particularidad tenía Dijkstra? O sea, si bien dijimos que funciona para el caso general, hay ciertos casos en los cuales no funciona. Bien, todos los pesos de nuestras aristas tienen que ser positivos. Porque si encontramos aristas con pesos negativos, sí vamos a tener un problema muy grande. Porque esta propiedad que dijimos antes no se iba a cumplir. De encontrar, cuando encontramos un nodo que sea el camino más chico, no se iba a cumplir. Para salvarnos de este pequeño detalle viene nuestro último algoritmo, ¿no? Bellman-Ford, que lo vieron hace literalmente 40 minutos. Bellman-Ford, por supuesto, funcionaba en los casos en los cuales nosotros teníamos aristas con pesos negativos, pero había un caso puntual en que todavía no funcionaba, que era el de ciclos negativos, ¿no? Donde la suma acumulada del ciclo, si es negativo, sonamos, porque nuestro algoritmo de Bellman-Ford no lo puede resolver, no se queda ahí atascado dando vueltas. Bueno, no voy a entrar en detalle en la implementación, porque en la práctica no practicamos mucho con Bellman-Ford, es más para los finales. Si lo van a tener que practicar por ahí. Habiendo hecho este repaso bastante rápido, que espero que no haya dicho nada nuevo para ustedes, se supone que estamos listos para, si esta es la última, estamos listos para practicar y empezar a hacer cosas puntualmente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. Vamos a ir con esta de acá. Lo que nunca me acuerdo es si Martín les comenta antes de que demos este ejercicio de qué es lo que significa la centralidad. ¿Lo saben? En un grafo, actualmente. No lo mencionaron. Ok, no importa, lo mencionamos rápido. Es literalmente esto. ¿Sí? Determinar qué tan importante, qué tan central es un vértice, un nodo dentro de un grafo, puntualmente. ¿Sí? Es una medida de que. Sí, estoy tratando de buscar los sinónimos, pero no importa. Es que la medida de qué tan importante es. ¿Sí? Eso, esas 3 palabras es lo único que nos interesa. Obviamente la definición de que algo sea importante o no eh, es debatible, ¿no? Porque ¿qué significa que
que algo sea importante. Eh, es, hay muchas alternativas. ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que puede ser que un nodo sea central o importante? ¿Qué podríamos ver, qué características podríamos ver de los nodos para determinar cuál es más importante que otro? Si tiene muchas aristas que lo conecten, podría ser. El peso, un nodo no tiene pesos. Que tenga aristas con bajo peso, bueno, podría ser, también. Ese, ese aristas de bajo peso, para formular lo que es un poco más completo, podría tener que ver con los caminos mínimos, ¿no? Porque si estamos buscando aristas de bajo peso, quizás me interesa eso, ver los caminos más cortos. A ver, se le ocurren más ideas. Técnicamente hay infinitas, ¿no? Porque depende de cada uno. Yo puedo decir que para mí el grafo, el nodo más importante es el que empieza con A, pero obviamente no es muy útil. Pero bueno, sí, cosas útiles puede haber varias más. A ver qué. Si se puede llegar a otros vértices, al eliminar dicho vértice. Ah, ok. Esa medida también está buena, ¿no? O sea, si yo saco este nodo, ¿me corta el grafo o no me corta el grafo? Puedo decir que esos nodos son importantes, ¿no? Porque son una suerte de nodos de conexión. Ya veremos un poco más de eso más adelante. Pero puntualmente para centralidad quizás nos interesa más estas, estas alternativas que tenemos acá. Un poco me dijeron esto, ¿no? Centralidad de grado, donde me interesa ver cuál es el grado del vértice en cuestión, cuántas aristas llegan, cuántas aristas salen. De cercanía, ¿no? Que tiene que ver con las distancias a los demás vértices. Puntualmente, tipo, si el promedio de las distancias de este vértice a todos los demás es la menor de todos, puede decir que está más o menos en el centro, ¿no? O sea, si lo ubican medio espacialmente, tiene sentido como que sea en el centro. Puede ser, claro, esos nodos que tienen que ver con que si me hacen el grafo, que si lo saco, el grafo deja de ser conexo, ¿no? Esos nodos son importantes también, pero no puntualmente para esto. Ya vamos a ver por aquí. ¿Qué más tenemos? Esta es la más falopa de todas. Se llama de autovectores, porque técnicamente el concepto es que cada nodo es importante si sus nodos adyacentes son importantes, ¿no? Este típico ejemplo que también da Martínez, eh, por ejemplo, si yo soy amigo de Messi, soy más o menos importante, ¿no? Porque soy amigo de Messi, que Messi es el... Pero algo de importancia yo tengo también, solo por estar cerca de un nodo importante, ¿no? Em, este tipo de centralidad es re útil, por más que parezca muy rara, y se usa un montón en la web. De hecho, se usa un montón, por ejemplo, para algoritmos de búsqueda, tipo sitios de búsqueda tipo Google. El algoritmo que ellos tienen, eh, hoy en día no sé, pero en un momento se basó en este tipo de centralidad, en el cual las páginas te las iba a dar según su importancia, según su centralidad. Y esas páginas, la centralidad estaba dada por este tipo de centralidad de autovector, ¿sí? Según cómo se relacionaba con otras páginas importantes. Si páginas importantes te linkeaban hasta tu sitio de repente se volvía importante también, ¿sí? Es literalmente álgebra, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de autovector. El autovector de todo esto sale, es muy matemático, pero sale de, eh, honestamente no me acuerdo bien, pero se calculan matemáticamente haciendo los autovectores de la matriz resultante de este grafo, la matriz de adyacencia resultante de este grafo, y después haciendo cosas con eso. Pero sí, es real álgebra y se usa un montón álgebra en este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos cosas con grafos y, bueno, en Machine Learning en general se usa un montón de álgebra. Y puntualmente a nosotros, por más que esta sea muy interesante y se usa en la vida real, nos interesa esta que se llama Between. O menos nosotros le decimos Between, ¿no? No sé si todo el mundo le dice así. Que nuestra definición para decir que un vértice es central o más central que otro, tiene que ver con la cantidad de caminos mínimos que pasen
por ese nodo. ¿Sí? Obviamente descartando nodos que sean extremos de mi grafo. O sea, que tenga grado de entrada 0 o salida 0. ¿Por qué? Porque nos gusta esta definición. ¿Sí? Nos parece la más copada. Y nos parece relativamente útil y fácil de implementar. Sabiendo esto, podemos aplicarla a muchas cosas. Este ejemplo está muy bueno, también no sé si lo conocen. FibaMap, lo hizo Fede Mazo, un ex ayudante nuestro, eh, que tiene, por ejemplo, este hermoso grafo con el plan de ingeniería. No sé si el plan nuevo. Y si tratáramos de obtener de entre todas las materias de nuestro plan, o mejor dicho, de todas las materias del grafo que representa nuestro plan de estudios, según correlatividad, le aplicaríamos a un algoritmo de centralidad y veríamos que, a ver, ¿cuáles dicen ustedes que pueden ser las materias más centrales? En el plan viejo era mucho más fácil de ver, porque había un par que eran muy importantes, pero ahora está bastante mejor distribuido, ¿eh? No es tan fácil de ver. Si tuviera que decir alguna yo, creo que sería algoritmos y estructuras de datos, puntualmente. ¿Por qué? Porque esta materia hace que dependan estas dos y estas dos dependen básicamente todas las de este nivel y casi todas las demás. Entonces, para conectar las materias tengo que pasar sí o sí por estructuras de datos para casi todas. Para mí tiene sentido que sea o algoritmos o que a lo sumo estén paradigmas. Sí, más o menos por ahí. Pero bueno, igual está peleado, ¿eh? Porque no es tan claro. Obviamente verlo a simple vista no sé, estoy adivinando. Pero si le aplicásemos el algoritmo podríamos verlo a ciencia cierta. En fin, bueno, el ejercicio que yo quería hacer, viene. Hice lo siguiente, es muy bueno el ejercicio. La idea es que queremos hacer nuestra suerte de red de aerolíneas, ¿sí? Donde vamos a tener un montón de ciudades con aeropuertos, ¿sí? Estas ciudades con aeropuertos se comunican entre sí. Yo desde tal ciudad puedo volar hasta la otra ciudad, y desde tal ciudad puedo volar a tales otras, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros, a partir de esta red de aeropuertos y conexiones entre aeropuertos, es determinar dónde me conviene poner mi sede central, ¿no? Me interesaría poner me interesaría poner la sede central en la ciudad que sea más central también, ¿no? O sea, es la idea. Em, y eso es un poco lo que me plantean acá, ¿no? Donde vamos a tratar de aplicar lo que hicimos recién y em, ver cómo es el resultado, ¿no? Obviamente, esta red está inventada por nosotros, pero sería una cosa así, ¿no? Si tenemos este grafo con estas ciudades y estas relaciones entre las ciudades, me interesaría saber, bueno, en cuál de todas estas necesito poner mi casa central para que sea en la ciudad más central, ¿no? A simple vista, como siempre, podemos ver que más o menos debería estar por acá la cosa, pero bueno, queremos determinarlo con exactitud, ¿no? El enunciado hasta ya me dice que tenemos que comparar este con este, ¿no? Y podemos hacer un pequeño seguimiento antes del código para entender realmente bien que estemos comparándolo bien. ¿Sí? Y yo sé, ok. ¿Cómo sería la idea? ¿No? O sea, si yo intento comparar estas dos ciudades y queremos obtener la centralidad según betweenness, como mencionamos recién, que es la que más nos interesa a nosotros, deberíamos hacer lo siguiente. Acá. Entonces, necesito ver cuántos caminos mínimos pasan por cada una de estos dos nodos, ¿no? No, los que estoy comparando son estos. Cava, no, Córdoba y Mar del Plata. Cava no. Cava se ve que no me interesa. Estamos comparando Córdoba y Mar del Plata. Sí, queremos ver cuántos caminos mínimos pasan por cada uno. ¿Qué hacemos? Bueno, literalmente empezamos a comparar. Si necesitamos empezar a calcular los caminos mínimos de todos los nodos con todos los nodos, ignorando los extremos, porque como dijimos,
no tiene mucho sentido hacer los extremos, y viendo cuál es el resultado, ¿no? Empezando por, a ver, ¿por cuál empezamos? Clic. Ahí va. El camino mínimo de ir entre Misiones a Córdoba, obviamente, pasa por Córdoba, pero no pasa por Mar del Plata. Pero igual no me interesa porque Córdoba es el extremo del camino, ¿sí? Obviamente que si Córdoba es el extremo del camino, el camino mínimo que va a Córdoba va a pasar por Córdoba. Sí, es totalmente redundante. Entonces, no tiene ni sentido ni tenerlo en cuenta. Simplemente porque no me va a sumar nada. A ver si vamos a algún camino que tenga más sentido. No sé por qué es tan lento esto. Estoy haciendo clics, créanme. Misiones y Corrientes. No pasa por ninguno. Misiones y Cava. Ahora sí, ¿no? De repente tenemos el camino mínimo. Obviamente lo calculamos usando nuestros algoritmos que ya vimos. Vemos que el camino mínimo pasa por Córdoba y no pasa por Mar del Plata. O sea que ya tenemos un punto para Córdoba. Misiones Mar del Plata. Lo mismo. Pasa por Córdoba, pasa por Mar del Plata, pero Mar del Plata no lo contamos porque es extremo. ¿Sí? No me sirve contarlo ahí. Seguimos iterando. Siguiente de Misiones, La Plata. ¿Sí? Pasa por los dos. Perfecto. ¿Me quedan más caminos con Misiones? No. Ya recorrí todos. Obviamente a las Toninas no puede llegar porque es un desconexo. Por lo tanto, continuamos. ¿Con qué sigue? Con todos los demás. ¿No? O sea, sigo calculando el resto de los caminos mínimos, ahora empezando por Córdoba, después empezando desde Corrientes, después con Cava, después Merlo, etcétera. ¿Sí? Eventualmente voy a llegar, si esto me carga algún día, no sé por qué me carga tan lento, ahí va, que si calculo todo esto y me fijo por cuáles de estas ciudades pasan todos estos caminos mínimos, me fijo que Córdoba tiene 6 ocurrencias, mientras que Mar del Plata tiene 4 ocurrencias. Entonces, ¿qué hacemos, señoras y señores? Vamos a decir que vamos a poner nuestra casa central en Córdoba, ¿no? Porque tiene más centralidad. ¿Por qué? Porque hay más caminos mínimos que pasan por Córdoba, siempre y cuando Córdoba no sea un extremo del camino. Eso es toda la idea. No, hay mucho seguimiento acá, pero la idea creo que es bastante sencilla. ¿Sí? Y al implementarlo esto también es bastante sencillo. Si bien ahora vamos a ver cómo nos queda la complejidad de todo esto, la parte de la implementación es fácil si ya tenemos implementados nuestros algoritmos de búsqueda, ¿no? Porque, ¿qué sería hacer la centralidad? Voy a hacer por cada grafo, por cada nodo del grafo, por cada otro nodo del grafo, voy a calcularle el camino mínimo. ¿Sí? Obviamente no consigo mismo porque no tiene sentido. Y a partir de ese camino mínimo que calculo, ¿qué hago? Me fijo. La centralidad de cada nodo, ¿sí? Lo voy a empezar a sumar por cada nodo en ese camino que yo encuentro, mientras no sea un extremo del camino, le sumo 1 a su centralidad. ¿Sí? Entonces voy sumándole a todos los que están pasando por el medio, ¿sí? Calculo todas las centralidades de todos los nodos haciendo esto, y eventualmente devuelvo este cálculo. Lo que me falta de todo esto es encontrar el mayor, ¿no? Esto es en palabras lo que decía recién. Para encontrar el mayor, bueno, de este diccionario que yo devolví, simplemente, entre comillas, lo ordeno o busco el mayor y devuelvo lo que quiera con eso. ¿Sí? Ahí depende puntualmente del ejercicio. Pero bueno, calcular la centralidad es así de simple. Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos nuestro algoritmo que hace casi todo por nosotros. ¿Sí? Y de vuelta, como siempre les digo, en los ejercicios de grafos, siempre hay que tratar de que nos pase esto, donde el algoritmo es muy sencillo y la parte pesada del procesamiento esté en los algoritmos que ya hicimos, que ya conocemos de memoria y que ya tenemos implementados. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos queda entonces? Necesitamos determinar cuál es la complejidad de todo esto que hicimos acá, ¿no? Hicimos un montón de cosas.
¿Qué complejidad tendría todo esto que hicimos acá? Este cálculo de centralidad puntualmente. ¿Quién se anima a decirme algo? ¿Parecido a Bellman Ford? Puede ser. Ay, no me acuerdo exactamente cómo era Bellman Ford, pero tiene un poco esa idea, ¿no? De cómo seguir. Pero bueno, va para otro lado, porque acá en realidad estamos calculando muchos caminos mínimos. Me encantó la pregunta, porque está muy bien la pregunta, porque según eso depende la complejidad de nuestro problema, ¿no? Porque depende del algoritmo que usemos acá. Bueno, entonces si depende, vamos a mostrar todas las alternativas. Al menos mostremos la alternativa de BFS y de Dijkstra, ¿no? Centrémonos en esas. Bellman Ford, de vuelta, se las dejo para que lo estudien para el final. Entonces, si el camino mínimo es usando BFS, ¿cómo es la complejidad total de todo esto? Uy, escribí cualquier cosa. O sea, primero que nada, camino mínimo con BFS entonces es O de B más C, ¿no? Ahora, y esto lo voy a hacer, ¿cuántas veces? Lo voy a repetir acá. Bueno, en realidad técnicamente el resto de esta parte, esto es O de uno, O de uno. El recorrido podría a lo sumo ser O de B, porque a lo sumo estoy recorriendo todos los nodos, porque el camino es el más largo, que es lo que no va a pasar la mayoría de las veces. Pero como es O de B más C más B es lo mismo. Sí, es O de B más C toda esta parte. Entonces, si todo esto es O de B más C, y acá tengo este for, y acá tengo este otro for, ahí está. Como dice acá, por cada vértice en el grafo, itero todos los otros vértices del grafo y recién ahí aplico esto. ¿Sí? Obviamente va a haber un montón de casos en los cuales el camino mínimo va a estar haciéndose entre nodos que estén muy cerca. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Igual consideramos que siempre eso de B más C. Si esto lo repetimos toda esta cantidad de veces, esto lo hacemos B cuadrado veces. Entonces, B cuadrado veces por O de B más C. ¿Qué más? Esto es O de B porque es simplemente una vez por cada nodo. Y después ya no me quedan más cosas. Me queda, o sea, O de B cuadrado por B más C. Parece un montón, pero bueno, es lo que hay a veces, ¿no? O sea, no hay alternativa. Sí, podrían hacer un seguimiento como se pidió antes. Sí, depende de lo que les pidamos. Hay veces que con ejercicios de grafos les pedimos quizás no que implementen a detalle el algoritmo, pero sí les pedimos que lo expliquen. Y a veces parte de explicarlo es mos- mostrar brevemente cómo funciona, ¿no? Podría tener una pequeña parte de hacer un seguimiento. Bueno, bueno, no vimos usando Dijkstra, pero bueno, se imaginarán que reemplazamos la parte de adentro por esta parte y ya está, ¿no? ¿Sí? Ay, me quedaron todas las anotaciones. Malísimo. ¿Dónde vas? Ok, sí, ya entendí lo que decías. Yo también me quedé poco claro con lo que decía Tomás antes. Ok. Bueno, bien, entonces, usando FS, usando Dijkstra. Obviamente justificando qué carajo es A y qué carajo es B, ¿no? Como siempre. O sea, si lo ponemos así suelto no está bien. Tenemos que decir que B es la cantidad de ciudades o aeropuertos y que E es las conexiones entre esos aeropuertos. Sean precisos. Bueno, muy bonito el ejercicio de centralidad, pero hasta acá llegamos.
Y como hasta acá llegamos, me gustaría seguir, porque yo ni 40. ¿Pero tenemos alguna duda hasta acá? O sea, este tema de centralidad lo hicimos demasiado rápido igual, como que el algoritmo, el ejercicio en sí es bastante trivial, pero es súper copado esta idea de centralidad, ¿no? O sea, y es muy versátil, porque técnicamente podemos cambiar ligeramente la definición de centralidad y nos cambia totalmente nuestro algoritmo. Y quizás nos cambie totalmente el resultado también, ¿no? Y distintas situaciones me gustaría que sea una o la otra. Es, nada, es muy interesante todo, en punto. Pero bueno, no sé si tiene alguna pregunta para hacer, si no, seguimos. Nos quedan varios ejercicios todavía. ¿Sí? ¿Seguimos? Dame así por lo menos algo. Si no se ignora la B. No, no se ignora la E porque estás multiplicando. Si estuvieras sumando, bueno, probablemente sí, porque ante un cuadrado, técnicamente igual el B cuadrado lo puedes acotar a E, pero qué sé yo, o sea, como la forma más genérica de ponerlo es así. ¿Sí? Ah, en el BFS. Pero es lo mismo, porque te queda B cubo más E por B cuadrado. Pero, de vuelta, ahí si quizás, si querés, puedes hacer que E es a lo sumo B cuadrado, lo acotás a B cuadrado y tenés B a la cuarta. Que sí, B a la cuarta más B cubo, está bien, lo ignorás, es B cuarta. Pero decir B cuarta o decir esto, no sé cuál es mejor, honestamente. Por eso. Bueno, continuemos. A veces nos va a pasar eso, o sea, no hay que tenerle miedo a los resultados polinómicos, siempre y cuando sean polinómicos. Porque ya van a ver, cuando entren en TDA, que hay algoritmos que sería genial que se resuelvan B a la cuarta, pero no se puede. Es mucho más complejo. Bueno, no importa, estoy adelantando, ya lo verán en el cuatro que viene. En fin, volvamos a lo nuestro. Sí, hacemos un par de ejercicios más. Pero ahora quería hacer lo siguiente. Uy, no, sorry, dame un segundo. Puse, puse el VS Code en cualquier lado. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un par más de ejercicios. Y estos ejercicios a mí me gustan mucho. Los voy a dejar así porque si no después no puedo volver a ver el chat. El ejercicio dice lo siguiente. Ejercicio 13, no sé si es el 13 de la guía o de otro lado, pero implementar un algoritmo que, dado un grafo dirigido, que por ejemplo podemos hablar de la figura, y un vértice S y un vértice T, determine la mínima cantidad de aristas que debería cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T. ¿Sí? Mínima cantidad de aristas que tenemos que cambiarles el sentido para que exista un camino en ese grafo que va desde S hasta T. Rarísimo el enunciado, ¿no? Em, no se spoileen con el resto, sí, tratemos de seguir de a poco. De a poco. Em, a ver, bueno, ¿qué implica todo esto, no? ¿Qué significa entonces esto? A ver, en el grafo de ejemplo, ¿no? Primero que nada, ¿existe un camino de S a T? No, no, porque ya vemos acá directamente que S ya directamente no tiene salidas, o sea, no puede salir. No tiene nodos adyacentes. O sea, ya sabemos que no hay camino. Entonces, alguna arista por lo menos va a haber que invertir.
Y qué sé yo, a ver si invierto la de abajo, llego acá, bueno, tengo que invertir esta, invierto esta, bueno, yo sé que si invierto todas estas, llego con 4, por lo menos, ¿no? Con 4 sé que llego. Puedo probar con el otro lado, o sea, puedo ver, ¿no? O sea, de alguna manera puedo llegar y ir calculando todo esto de lo que tenemos acá. ¿Qué les parece? A ver si vamos intentando cosas. A ver, no sé si, qué ideas se nos ocurren. Me dice, ¿podrías hacer un camino mínimo con un grafo no dirigido? Bueno, podría técnicamente sacarle la dirección a todas las aristas y calcular. Ok, me gusta esa idea que ahora la mencionamos. Porque me gustaría probar por acá primero. Porque fue un medio lo que hicimos recién, ¿no? Tipo, yo en este camino invertí todas estas y me di cuenta que llegué. Entonces puedo probar por ahí. ¿Sí? Que acá llego con 4. La respuesta ¿es el camino mínimo? ¿Qué pasa si yo hubiera ido por arriba? Acá invertí todas las aristas. Perdón. Ay, no hay más. Acá invertí todas las aristas. No están todas al revés de como estaban acá. Tuki, tuki. El único camino que tengo ahora sigue siendo este. ¿No? Este que dijimos de acá abajo. Pero no es el menor. ¿No? Si yo originalmente, fíjense acá, todas estas que están en rojo son las invertidas. Si yo hubiera invertido solamente estas tres, hubiera llegado más rápido. ¿Sí? Y nadie me dice que invirtiendo todas las aristas puedo llegar. Este camino que yo tenía abajo quizás ni siquiera existía. Entonces rápidamente descartamos esta idea porque la verdad que era bastante mala. Pero me gusta lo que me sugirieron recién, ¿sí? Que en otras palabras es, eh, esto no está leyendo el chat. En otras palabras es más o menos como esto, ¿no? Donde hacerlo no dirigido es como agregarle todas las aristas que le faltan, ¿sí? Le agrego todas las aristas inversas. ¿Qué pasa si busco el camino mínimo ahora? Yo voy a ir por acá, bueno, depende de mi algoritmo, ¿no? O sea, como no tienen peso, aplicamos fs. Estas están a distancia 1, esta está a distancia 2, estas están a distancia 3, este está a distancia 4 y este está a distancia 4. ¿Sí? O sea, llegué hasta acá y me marca que la distancia es 4. ¿Es el resultado que esperaba? Medio que yo esperaba que me dijera 3, ¿no? O sea, si yo ya había hecho el cálculo óptimo y había visto que era 3. Ah, miren esto, o sea, puedo ver el chat, puedo ver una línea del chat. O sea, es ridículo. ¿Quién inventó esto? Es ridículo. A ver si lo puedo expandir por lo menos. Ahí va. A ver, para, me dijeron varias cosas. Claro, bien. Compara la cantidad de aristas que invertís de los distintos caminos. Me gusta esta idea, a ver. Antes que eso, a ver qué me dice Rodrigo. Podrías ir invirtiendo a medida que recorres. ¿Eh? A mí me mareé. ¿Por qué iría? A mí me mareé un poco. Técnicamente terminaría haciendo lo mismo. Solo que lo hago mientras recorro. Pero me gusta lo que me dijeron por acá, estos dos comentarios. Porque al fin y al cabo, si bien con este algoritmo acá yo encontré el camino, y siempre voy a encontrar un camino, porque si tengo todas las aristas siempre voy a encontrar un camino. A mí me hubiera gustado que me diga que el camino sea el de arriba y no el de abajo, porque en el de arriba yo hacía menos inversiones. ¿Sí? Porque de todas estas aristas que tengo acá, las que son invertidas son tres. Son una, dos y tres. ¿Sí? Las otras ya estaban. Quiero aprovechar eso del grafo. Y así como está, nunca voy a llegar, porque siempre me va a dar que el camino es por abajo, porque hay menos nodos. Pero invertí más aristas.
Entonces, ¿cómo priorizo eso entonces en mi grafo? Que tener en cuenta aristas invertidas sobre aristas no invertidas, o mejor dicho, al revés, ¿no? Priorizar aristas no invertidas sobre aristas invertidas, ¿sí? Porque justamente yo quiero recorrer la mayor cantidad, no la mayor, pero quiero recorrer la menor cantidad de aristas invertidas. Para minimizar eso, ¿sí? Podemos empezar a asignarle pesos a las cosas. Y como bien dicen por acá, ¿qué pasa si yo le asigno peso a las aristas que invierto? ¿Sí? Estas aristas que yo agrego en mi grafo, ¿qué pasa si a esas les pongo un peso? Mi algoritmo de buscar el camino mínimo va a intentar ir por la menor cantidad de aristas que yo haya agregado. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo vemos todos eso? Es justamente lo que queremos minimizar, ¿no? Estamos dejando que el algoritmo de camino mínimo resuelva ese problema por nosotros. Nosotros le planteamos la situación correcta y Dijkstra lo va a hacer por nosotros. ¿Sí? Poniéndoles peso 1 a las aristas que agregamos y poniéndoles peso 0 a las originales, si yo aplico Dijkstra sobre eso, voy a minimizar la cantidad de aristas con peso 1 por las cuales voy a pasar. ¿Sí? No importa por cuántas aristas de peso 0 pase, porque va a tener peso 0, si no me van a modificar el resultado. Entonces, si mi grafo me queda algo así, y le aplico ahora Dijkstra a este grafo, el resultado obviamente va a ser este de acá. ¿Sí? Porque el camino total va a ser 3, el peso de este camino va a ser 3, si bien recorrí 5 nodos. Y bueno, si hiciéramos el seguimiento, sí voy a visitar estos, pero en el fondo voy a llegar por acá primero. ¿Sí? Hermoso, perfecto. Vamos a codearlo. ¿Sí? Acá, codear esto, como siempre, como siempre, como siempre, en los ejercicios de grafos, vamos a tener dos partes. Una primera parte, donde al input que tenemos, lo transformamos en el grafo que nosotros necesitamos, y una segunda parte donde aplicamos un algoritmo que ya conocemos. ¿Sí? La segunda parte es aplicar Dijkstra y es trivial. La primera parte es donde vamos a hacer un par de cosas. ¿Sí? Donde en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es esto. ¿Sí? Este grafo que tenemos acá, tenemos que crearlo a partir del original, de la siguiente manera, o sea, todas las aristas originales tienen peso 0, las aristas inversas tienen peso 1, y después aplicamos Dijkstra desde S hacia T y devuelvo el peso. ¿Sí? Porque ni siquiera me interesa el camino, simplemente me interesa el peso, porque ese peso se correlaciona exactamente 1 a 1 con la cantidad de aristas que tengo que dar vuelta. Bueno, vamos a codearlo, porque acá estamos. Ah, y acá no tengo la ventanita, así que no puedo ver lo que me están diciendo. Pero vamos a ver cómo sale. Podemos hacer dos cosas, ¿sí? Porque hoy no están muy participativos ustedes tampoco. O sea, si quieren lo codeamos ahora, como venimos haciendo entre las clases, o si no, vemos el algoritmo que ya está codeado. O sea, si avanzo 2 diapositivas ya está codeado. Y vamos viendo línea por línea. Pero si no me van a hablar, va a estar difícil codearlo. Bueno, me están diciendo mucho. El paso a paso. Eh, bueno, hagamos eso, porque ya lo tenemos ahí. Sí. Y aprovechando que entonces vamos a hacer eso, voy a presentar solamente la pestaña. Más fácil para todos. Línea por línea, ¿sí? Y pensé que se iba a mostrar línea por línea, pero no se muestra línea por línea. Vamos a crear un nuevo grafo
No, no era esto lo que yo quería. Acá. Vamos a crear un nuevo grafo, ¿sí? Porque el grafo que teníamos nosotros era no pesado. Necesitamos crear un grafo pesado. Y del grafo original vamos a ir recorriendo todos los vértices, ¿no? Si el vértice no lo agregué, lo agrego. Y por cada adyacente de cada vértice que voy encontrando, si no está este nodo en el grafo, lo agrego. Agrego además la arista, ¿sí? Porque esta arista tiene que estar, que es la arista original que tenía el grafo, que, ¿saben qué? Uy, bueno, estoy spoileando, pero deme un segundito, porque esto creo que tiene que estar tabulado hacia la izquierda. Esto tiene que ver con edit de diapositiva. Esto tiene que estar acá, porque esta arista la quiero agregar, ¿sí? Y esto lo hago solamente si no está agregado. Ok, tiene sentido. Volvemos. Entonces, por cada adyacente de cada nodo que yo voy a encontrar, obviamente si no está, lo agrego. Agrego la arista, porque es una arista original, y me fijo, ¿sí? Antes de simplemente agregar la arista opuesta con peso 1, esta arista quizás ya está también en el grafo original, ¿no? En el grafo original podría tener la arista que va y da y vuelta. Tengo que asegurarme de agregarla únicamente si no existe, ¿sí? Entonces, si no está la arista opuesta, la agrego con peso 1. Y eso es todo, ¿sí? Esta parte es súper trivial. Obviamente, al final de todo, ¿qué dijimos que hacíamos? Aplicábamos Dijkstra, ¿sí? Y en este resultado, si bien esto me devuelve todo el camino, técnicamente, em, me fijo el largo del camino y listo. Sí, le hago un len de Dijkstra y a la mierda. O sea, un len del resultado. Y eso es todo. Sí, en este caso es muy sencillo también hacer todo el procesamiento. Sí, en otros casos es bastante más complejo. Bueno, quedó medio spoileado, pero ¿cuál es la complejidad de este algoritmo que estamos haciendo acá? De todo, ¿no? O sea, estamos hablando de la complejidad de todo el algoritmo. No se escucha, a ver, dígame. Bueno, les leo, porque yo sé que no me van a decir nada. Pero por lo menos escríbame. ¿Por qué haríamos las tuplas? Porque estas son justamente las aristas de mi grafo pesado, ¿no? Si este es el nuevo grafo que yo estoy construyendo, que dijimos que necesitamos tener agregadas al grafo original las aristas invertidas con peso 1, ¿no? Nosotros estamos haciendo un nuevo grafo desde cero. Entonces, este grafo no pasa a la positiva, pucha. Mira, este grafo desde cero que creamos tiene que tener dos cosas. Tiene que tener las aristas originales con peso 0 y las aristas nuevas con peso 1. ¿Sí? O sea, estas aristas nuevas son simplemente las opuestas a las originales. Fíjate que acá es BW y acá es WB, o sea, es al revés. Y la agregamos con peso 1. Obviamente, de vuelta, la agregamos con peso 1 solamente si no existe. ¿Sí? Si no está ya en el grafo, la agregamos. Entonces, la complejidad, a ver, de todo sería, me dice acá Tomás, que veo todos los adyacentes de cada vértice, ok, sí, por cada adyacente de cada vértice, esto tiene pinta O de B más C y va a depender de lo que tengamos acá adentro, ¿no?
suponiendo que las operaciones de agregar un vértice, de agregar una arista son O de uno, chequear que exista aristas O de uno, ¿sí? Porque, bueno, técnicamente depende de la implementación del grafo, como ya sabemos, pero asumimos siempre que el grafo, como estamos haciendo una función, asumimos que el grafo está implementado de manera óptima, salvo que me digan lo contrario. Asumiendo que está implementado de manera óptima, que es de diccionario de diccionarios, ¿sí? Todas estas operaciones son O de uno. Agregar un nodo, agregar una arista, chequear si existe una arista. Por lo tanto, si todo esto es O de uno, esto también, por esto y por esto es O de B más C. ¿Sí? Pero a esto le tenemos que considerar en nuestro amigo de acá. ¿Sí? Porque la función cantidad mínima de inversiones usa Dijkstra adentro. Entonces hay que considerar todo de nuestro algoritmo. Esta parte de acá arriba, la transformación del grafo es O de B más C, sí. Pero nuestro algoritmo es eso más esto de acá abajo. ¿Sí? O sea que todo en total, si todo este cacho es O de B más C, hay que sumarle Dijkstra, que es, bueno, ya lo escribimos mil veces, pero es E log B más B, ¿no? Claro, técnicamente Dijkstra es más pesado que esto, y de hecho ya estamos sumando B acá, y lo sumamos y simplificamos un poco y me termina dando que esto medio que se simplifica, y bueno, me termina dando que esto es la complejidad. ¿Sí? Es O de E log B más B. ¿Sí? Porque estoy sumando B dos veces y estoy sumando E, que ya lo tengo acá, se simplifica. ¿Mm? O sea que al fin y al cabo, todo esto que hicimos acá, para la complejidad medio que no le importó. El Dijkstra se termina comiendo a la otra complejidad, porque es más pesado. Y creo que está, a ver acá escrito más bonito. Si paso o de uno, de B más C, el log B. Ah, ven, acá también le falta el más B, pero a veces eso se ignora. Bueno, listo, como les decía. Si hasta quieren, hasta está la implementación de Dijkstra, que estaba en la otra diapo también. Así que está repetido. Pero bueno, bien. ¿Alguna duda de esta parte? Una vez que uno ve el algoritmo y lo analiza y ve cómo funciona, es fácil, ¿no? Pero hacer o sea, el proceso de darse cuenta de cuál es el algoritmo que hay que hacer es la parte difícil. ¿Sí? Es un poco lo que pasa en la vida real cuando uno programa. O sea, yo no estoy todos los días pensando, uy, ¿cómo era Dijkstra? Ah, me codeo así. No, o sea, tengo que pensar en el marco general y después enganchar las piecitas. ¿Sí? O sea, es darme cuenta cómo modelar una situación a un problema puntual. Mejor dicho, una situación a un código que yo pueda relacionar con lo que ya hice. ¿Sí? Hacer ese proceso es lo más difícil. Es una buena pregunta. Depende del parcialito, ¿sí? O sea, les vamos a aclarar. Ahora no me acuerdo qué es, pero generalmente lo aclaramos. Si no está aclarado en el enunciado es porque generalmente lo terminamos aclarando en persona. em, Ese tipo de situaciones, ¿sí? Si tienen que codearlo o no. Depende de la situación, por eso, sí. O sea, sépánselos porque quizás lo tienen que hacer. Y la verdad que es re fácil, o sea. Está bien, sí, ves esto de extra, son tan 15 líneas de código, pero es trivial, o sea, es usar un heap, iterar una cola que voy sacando cosas y comparando, o sea, literalmente es muy sencillo. Sí, todos los algoritmos que vemos son muy sencillos, son todos muy cortos. Vemos muchos, está bien, pero cada uno es sencillo en serio. Bueno, hacemos uno más, tenemos un ratito todavía. Tenemos otro que también me gusta mucho como ejercicio.
em, que me dicen, en un grafo con pesos, ¿sí? Que los pesos pueden ser uno, dos o tres, me piden que demos un algoritmo que resuelva el problema del camino mínimo, pero en tiempo lineal, ¿sí? En tiempo lineal. Y este es otro típico problema que podemos tener en grafos, donde me dan una situación medio específica y me dicen que resolverlo con tal complejidad, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que mentalmente mapear las complejidades que me piden a los algoritmos que ya conocemos y ver, ok, va por este lado o va por este lado, ¿sí? En base a eso. Obviamente, sabiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que descartar ya automáticamente? Que no nos va a servir para este cálculo de camino mínimo. Descartar. O sea, ¿qué no nos va a servir? Bernard segura, eh, pero también nuestro querido amigo Dijkstra, ¿no? O sea, Dijkstra no es lineal en tiempo, por lo tanto, seguro que no lo vamos a poder aplicar acá. ¿M? Tiene pinta de que vamos a necesitar usar algo como BFS, que trabaja en tiempo lineal, o su primo DFS. Sí, se dice que son lineales porque son lineales en su cantidad de vértices y aristas. Por eso es O de B más E. Dijkstra no es lineal porque es log B, por ejemplo, más B. Bueno, obvio que hay problema con los pesos, porque yo no puedo aplicar BFS a esto y que me dé el camino mínimo, ¿no? Porque vimos que justamente BFS tiene que funcionar, mejor dicho, BFS funciona cuando el grafo es no pesado. Entonces, ¿qué hago? Me voy, entrego en blanco. Digo que no se puede hacer. Eh, no entendí lo que me decís, Tomás, pero creo que te estás mareando. O sea, cuando pedimos que sea lineal, pedimos que sea O de B más E. ¿Sí? O sea, eso es lo que me está diciendo. Mi algoritmo tiene que ser así. Ok. Bueno, a ver, necesitamos pensar un poco. Entrega en blanco. Está bien. El problema de acá entregar en blanco no es que nos vemos en diciembre, el problema es que nos vemos el cuatri que viene. Así que si entregamos en blanco, siempre. En algún momento hay que hacerlo. Ah, a ver, pensemos un segundo, ¿no? O sea, ¿qué dijimos siempre? Nuestro problema tiene dos partes, ¿no? Nosotros tenemos que transformar nuestro input, ¿sí? En algo que nos sirva para después aplicar un algoritmo que ya conocemos. Nosotros sabemos que DFS resuelve el problema de calcular un camino mínimo, pero únicamente para grafos no pesados. ¿Habrá quizás alguna forma de transformar este grafo en uno no pesado y que aplicando BFS a eso me sirva para resolver el problema? Acá me dan una idea. Me dice, ¿qué pasa si por cada peso, o sea, de cada arista supongo, agrego un vértice intermedio en un nuevo grafo y hago BFS sobre eso? A ver, se puso el dibujo acá. Me dice que hago, entonces, a ver, en esta arista que pesa 2 me dice que hago un vértice intermedio, ¿no? Le pongo acá, no sé, cualquier cosa. El nombre no me interesa. Le borro los pesos. Esta que tiene peso 1 simplemente se lo borro. Esta se lo borro. Fíjense que acá ahora tengo dos aristas, ¿no? Porque tengo
D que conecta con este nodo y B que conecta con este nodo. Está bien, sí, acá agregué 1 por unidad de peso. Sí, está bien, técnicamente agregué el peso menos 1. Si quieren agregamos 1 por peso. O acá podría agregar 1, acá podría agregar 2. Em, Acá agregamos también 1. Este lo tachamos. Y acá agregamos 2, ¿no? Porque pesa 3. Entonces agrego 2 nodos en el medio. Agrego un nodo acá. Y bueno, lo hice muy en el medio, pero agrego otro nodo acá. Entonces esto que era una sola arista, de repente son 3 aristas, ¿no? ¿Y, ¿y qué más dijeron? Ok, aplicamos BFS sobre esto. Uy, taché los pesos, ahora no sé cuál era el original. Pero bueno, ¿qué estamos logrando con esto? Estamos está bien, creando un nuevo grafo no pesado, seguro. Pero de cierta manera estamos manteniendo la relación de las distancias. Porque E, con respecto al nodo A, estaban a distancia 3. Porque el peso de la lista me decía que estaban a distancia 3. Ahora que no tienen peso, si considero la distancia como cantidad de nodos atravesados, entre E y A sigue habiendo peso 3, ¿no? Porque hasta este es 1, hasta este es 2 y hasta este es 3. O sea, sigo teniendo peso 3. Pero de repente ves un grafo no pesado. Acá lo mismo, estos están a peso 1, D y B están a peso 2 y B y C están a peso 2, porque tienen un 1 en el medio. Estos siguen estando a distancia 1. Las distancias son las mismas, pero le sacamos los pesos. Y como no tenemos pesos en nuestras aristas, ahora sí podemos usar BFS, ¿sí? Y aplicando BFS sobre este grafo, me va a resultar con el camino mínimo de lo que sería el grafo original, salvo el detalle de que tengo estos nodos verdes en el medio, ¿no? Que tendría que sacar, porque no son parte del camino mínimo original. Pero el camino mínimo sí va a ir pasando por los mismos nodos del camino original, ¿sí? Estamos de cierta manera agrandando el camino, pero manteniendo los pesos, ¿no? Como manteniendo esa relación de pesos. Que bueno, decimos, ¿no? O sea, esto funciona, parece que funciona perfecto. Y, a ver, entonces les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, nosotros sabemos que BFS es lineal, es O de B más C. Pero pará, nosotros estamos aplicando BFS de este grafo, no del grafo original. ¿Esto sigue siendo lineal con respecto al B y E del grafo original? Porque acá tengo otro B, tengo un B' y un E', que son distintos, ¿no? Y la complejidad de acá es esto. Esta es mi complejidad real de mi algoritmo. Pero yo estaba buscando que sea esta complejidad. ¿Yo la puedo traducir a esta complejidad? O sea, ¿yo puedo decir que son lo mismo? ¿Cómo lo justificaría? Básicamente, ¿por qué no hacemos esto siempre, no? O sea, si descubrimos este hack, ¿para qué carajo queremos Dijkstra? ¿No? Dijkstra. Eh, ¿Por qué no aplicamos siempre esta misma idea? Y va por ahí, ¿no? O sea, fíjense que justamente el enunciado me está dando una pista. Me está diciendo que el peso está acotado. ¿Sí? Está acotado a 3 o está acotado a un número n, no importa que n sea, está acotado. ¿Sí? Si esto está acotado, por lo tanto, podemos decir que estos números de B' y E' también están acotados. Porque B', a lo sumo, es n veces B. ¿Sí? Porque si todas las aristas pesan n, yo creo, bueno, esa cantidad de nodos intermedios multiplicada por la cantidad de aristas. Y el E' es más o menos esto también. ¿Sí? Ahora que lo pienso, no estoy seguro si es exacto así, pero es más o menos. ¿Sí? Es más o menos. Entonces, la idea es que esto entonces es
n por b más n por e, ¿no? Esto siempre va a ser así, esto sigue siendo genérico. Si el n lo acotamos, ¿sí?, a un número lo suficientemente chico, termina siendo una constante. Y como es una constante, lo podemos ignorar, ¿sí? Lo terminamos obviando. Obviamente que si el n es variable, esto no se da, ¿no? Si es un n muy grande, tampoco se da. De hecho, si es un n que asemeja a la cantidad de vértices, ya es cualquier cosa, ¿no? Por eso únicamente funciona con este número acotado. Acá pusimos 3, pero puede ser 4, 5, 10, qué sé yo. Va a depender un poco del grafo también, ¿no? O sea, hablando en genérico, podemos decir que si el peso está acotado a un n, que no es cercano a la cantidad de vértices, estamos bien. Bueno, joya. Veo que funciona. ¿Sí? Lo que propusimos funciona, ¿sí? Y cumple con la restricción de complejidad que nos dieron. Obviamente nos dimos cuenta porque la justificamos con esto, ¿no? O sea, ustedes cuando proponen esto, tienen que justificarlo haciendo todo esto que yo dije recién, ¿no? Porque si no, no está bien, está incompleto. ¿Qué nos queda entonces? Nos falta codearlo. Y les doy unas malas noticias, no está codeado acá en las diapos, ¿sí? Pero está este hermoso ejemplo, así que lo podemos codear nosotros. Bueno, me quedó todo escrito arriba. Ya. ¿Mm? Bueno, vamos a codearlo. Y con eso terminaríamos. Es bastante fácil. ¿Sí? Al final este no lo hice. Vamos a hacer acá, camino mínimo lineal, ¿no? No sé, no tengo una idea. Ups. Bueno, no me estoy grabando nada, así que yo voy a hablar y voy a codear. Pero vamos a hacerlo rápido porque es cortito. El problema es sencillo, ¿sí? Em, yo tengo que agarrar mi grafo original, tengo que convertirlo en mi nuevo grafo, al nuevo grafo le aplico BFS y al resultado de aplicarle BFS, o sea, BFS como camino mínimo, ¿no? Para encontrar el camino mínimo de dos nodos puntuales usando BFS. A ese resultado, que va a ser literalmente una secuencia de nodos, tengo que aplicarle un procesamiento más, que es eliminar los nodos extra que yo creé en el grafo de mentira, ¿sí? O sea, tengo que dejar solamente los nodos originales. Entonces hago tres cosas. O sea, eh, vamos a convertir el grafo a nodo pesado. Vamos a aplicar camino mínimo con BFS, ¿sí? Ah, yo los tengo implementados acá, así que lo puedo usar directo. Lo tengo que hacer por camino mínimo. Camino mínimo punto BFS. Ay, este teclado es nuevo y no sé dónde están las teclas. El camino mínimo en BFS de nuevo a, bueno, acá se supone que me tendría que usar SIT, ¿sí? Y voy a devolver eh, el resultado, pero solamente con los nodos originales. Entonces vamos a, bueno, no se me ocurre un buen nombre de función, ¿sí? Esto me va a limpiar los nodos que no corresponden. Entonces básicamente me quedan hacer dos cosas. Me queda hacer esta parte de acá arriba, donde lo convierto a no pesado, y esta de acá abajo, donde le saco los nodos que no pertenecen al grafo original. ¿Mm? ¿Cómo lo convertimos a no pesado? ¿Sí? Vamos a crear un nuevo grafo. ¿Y qué vamos a hacer?
A veces me gusta hacerlo en dos partes. O sea, por cada nodo del grafo original, vértices, nuevo, vamos a agregar, pucha, agregar vértice, ahí, no acá, y le agrego B, y después si itero de vuelta, y for B in nuevo, punto vértices, y for W in B punto adyacentes, hacemos cosas. ¿Sí? Y eventualmente acá lo. A ver, y acá está la gracia de esta parte puntual del algoritmo, ¿no? Porque lo que nosotros tendríamos que hacer, si vamos acá, otra vez, es esta conversión, ¿no? Esta conversión del grafo de la izquierda al grafo de la derecha, que no es tan trivial como otros de los problemas que venimos haciendo. En pocas palabras, ¿sí? Nuestro algoritmo debería hacer lo siguiente. O sea, por cada nodo y cada arista de ese nodo que yo voy recorriendo, me voy a fijar el peso de esa arista, ¿sí? Y voy a tener que agregar tantos nodos intermedios como el peso de esa arista menos 1. ¿Sí? Es decir, que si la arista pesa 1, yo no agrego ningún nodo intermedio. Si pesa 2, agrego 1. Si pesa 3, agrego 2. Y puntualmente, además, tengo que agregar las aristas que conectan esos nodos intermedios, ¿no? Entonces, este nodo intermedio que yo creo acá, lo conecto con el nodo original y después lo conecto con este, que era el original. Cuando pesa 1, no agrego ninguno. Pero en este caso de acá, agrego este nodo auxiliar primero, lo conecto con el original, agrego un segundo nodo auxiliar, lo conecto con el otro auxiliar que hice recién, y recién después el original lo conecto con este nodo. ¿Sí? Técnicamente es este nodo, o sea, es al revés la relación, pero bueno. Bueno, igual acá es no dirigido, o sea, pero aplicaría lo mismo si fuera dirigido. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto de manera bonita y elegante y con todo lo que venimos aprendiendo en estos años de programación? Podemos, como sabemos que están acotados a 3, puntualmente porque el problema me decía eso, ¿no? Que está acotado a 3, el peso de las aristas, yo puedo tener 3 if y me voy a mi casa. Y ya está. Pero como nosotros somos estudiantes de ingeniería de la FIUBA, decimos, no, esto es muy cabeza, vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Hacerlo bien implica que podemos hacerlo para un n que no necesariamente sea 3, ¿sí? Que sea un n genérico, pero de vuelta, siendo acotado con todas las condiciones que vimos. En- Según el n que nos damos, vamos a repetir una acción, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo acá, ¿les recuerda algo? ¿No? Donde yo medio que estoy creando nodos y los estoy enganchando con el nodo que tenía antes, ¿no? Y a medida que pongo uno nuevo, lo engancho con el anterior. ¿A qué les recuerda esto? Una lista enlazada, ¿no? Es como que estamos iterando una lista enlazada, como que estamos insertando cosas en una lista enlazada. Vamos a hacer un append, básicamente, ¿no? O sea, yo estoy agregando algo al final y meto algo nuevo y lo engancho al último que tenía. Y meto algo nuevo y lo engancho al último que tenía. Acá es lo mismo. ¿Sí? Estamos literalmente haciendo lo mismo con otros nombres. Aprovechamos que sabemos eso y aplicamos algo parecido. ¿Sí? Entonces, en nuestro algoritmo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? O sea, por cada adyacente, ¿sí? Vamos a agarrar esa arista. Sí, que bueno, esto ya depende de la implementación del grafo, pero asumamos que es algo así, ¿no? Si el peso de la arista yo lo puedo conseguir como grafo punto, no sé, el peso entre D y W, ¿no? Esto me da el peso de la arista. Yo sé que voy a repetir esta acción de encadenamiento según el peso de la arista, ¿no? Pero según el peso, a ver, o sea, entonces voy a repetir algo
según este rango de valores, entre 0 y el peso. A ver, y acá voy a crear un nuevo nodo. Uy, ya usé nuevo. Pucha, ahí está, nodo auxiliar. ¿Sí? También depende de la implementación del grafo. No sé, podemos ponerle cualquier cosa. Vamos a hacerlo bien pythonesco. No sé. Y W. El nombre no importa. ¿Sí? Es un detalle. Em, este nodo lo vamos a agregar. Luego, agregar vértice. ¿Por qué no le puse nodo? Más cortito. Auxiliar. Y agrego la arista. ¿Sí? ¿Cuál es la arista que tengo que agregar en este caso? En el primero tengo que agregar la arista que va de W a este nuevo que agregué. Pero si es el segundo, tengo que agregar la arista que va de este al nuevo. Y si es el nuevo, o sea que voy manteniendo en todo momento un actual. ¿Sí? Yo voy a encadenar acá diciendo que es nuevo punto agregar arista. Ay, Dios. Agregar arista que va de actual al auxiliar. ¿Sí? Ni le ponemos peso o le ponemos peso 1, o sea, depende de la implementación. Y avanzamos nuestro iterador, ¿no? Donde ahora el actual es el último que agregue. Ah, Dios, cómo detesto este teclado. Bueno, y al final agrego la arista que va de dónde? De actual a W. ¿Sí? Esto es B. Y ahí las María, seguro. Yo tengo que enganchar desde B a los auxiliares, ¿sí? Los auxiliares los engancho entre sí. Y al final de todo, engancho el último auxiliar con el adyacente original a mi B. ¿Sí? Y esta implementación está buenísima porque, a ver, chequemos. Según el rango, yo digo que si el peso de la arista es 1, dijimos que tenemos que agregar 0 nodos. Si el peso es 2, agrego 1. Ok. Me doy cuenta que estoy haciendo esto una vez menos que el peso. ¿Sí? Entonces, si el peso es 1, todo esto ni lo hago y termino conectando los nodos originales, que son B y W. Si el peso es 2, creo un auxiliar, conecto B con el auxiliar, y después el auxiliar pasa a ser el nuevo actual, y ese actual es el que conecto con W. Si el peso es 3, creo un auxiliar, ¿no? Lo asigno, creo un segundo auxiliar, lo conecto, etc. ¿Sí? Es hermoso, funciona perfecto. Y, y estamos, porque estamos agregando los vértices y estamos agregando tanto los vértices originales, los nuevos vértices y las aristas, tanto las nuevas como las originales. Hermoso, perfecto. Nos quedó en re pocas líneas. Finalmente, me queda limpiar el resultado, ¿no? Porque el resultado de este camino mínimo tiene los nodos originales y los nodos auxiliares que agregamos. Bueno, muy sencillo. El resultado. Ah, claro. Eh, Nuevo en el grafo. Acá me olvidé. Es el camino. El camino limpio. Por decirlo de otra manera, no sé cómo ponerlo. eh, por cada nodo en el camino. Ay, Dios. Si B está en grafo, lo agregamos. Y finalmente doblemos. Si, perdón, si está en el original, ¿no? Que esté en este grafo no me importa. No sé por qué se lo pase. Esto lo borramos. Solo necesito el original. Si están muy cancheros con Python, esto se puede hacer en una línea, pero bueno.
Piénsenlo ustedes. En fin, ya está. ¿Sí? Nuestro algoritmo es esto, son estas tres líneas que conectan las cosas, el algoritmo de conversión del grafo, el algoritmo que limpia el resultado y el algoritmo que ya conocemos, ¿sí? Que es el BFS. BFS para camino mínimo, ¿no? Que es el BFS normal con un par de cositas extra. Sí, técnicamente devuelve padre a distancia, ¿no? Entonces, resultado y distancia que no me interesa. Bueno, sí, bueno, la complejidad ya la analizamos. Me perdí un par de comentarios. Sí, era peso menos uno lo que terminé agregando al final, todo bien comentado. Esto es el nombre del nodo auxiliar, no importa. Es una cadena con formato. Claro, lo que no analizamos es esta parte de acá, ¿no? Porque este algoritmo, que es parte del algoritmo completo, también debería ser O de B más C, ¿no? Porque si no, si esto es más complejo que D de B más C, hice todo esto al pedo. Porque me termina siendo más complicado convertir el grafo que otra cosa. Y esto pasa muy seguido, ¿eh? A veces nos damos cuenta que si convertimos de A a B y después aplicamos un algoritmo sobre B, es excelente, funciona por todos lados, pero convertir entre A y B es mucho más complejo que aplicar el algoritmo. Entonces, termina siendo peor. Pero bueno, no es nuestro caso, ¿no? Porque esto es O de B y esto es O de B más C por, y acá, ¿qué hacemos? Bueno, ya dijimos que esto está acotado, ¿no? Porque como el peso de la lista está acotado, esto a lo sumo es una n cantidad de veces acotado, que es mucho menor que B, por lo tanto esto es O de B más C. ¿Sí? Podemos decir que es constante todo esto. Y obviamente limpiar también, porque limpiar es O de resultado del camino, que ahora somos O de B. Sí, también. Bueno, ¿se entendió? Este último que hicimos. Este ejercicio me re gusta, porque hacer la transformación no es trivial, ¿sí? Hay que pensarlo un poquito, pero si nos sale esto, después sí es trivial. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Uy, se nos pasamos de hora, pero bueno, ya estamos. 2 minutitos. Bueno, este fue un nuevo capítulo en ejercicios con grafos. Vamos a seguir haciendo un montón más, todavía nos quedan varios temas para ver con grafos, así que todavía nos queda mucho por practicar. Pero bueno, si hacen ejercicios de este estilo y practican un poco, les va a salir. Si el parcial les va a salir porque es más de lo mismo. ¿Sí? Y si aplican siempre esta metodología que yo les digo, no va a tener problema. Quizás les cuesta un poco más o menos el tema de darse cuenta cómo es la conversión que tienen que hacer entre una y otra o procesar la entrada, pero les va a salir. Eventualmente les va a salir. Bien, cortamos acá.